Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el gradiente alveolar arterial de oxígeno, que es un número que nos sirve mucho en las unidades de paciente crítico y además en las unidades de urgencia para poder hacer un diagnóstico diferencial en relación a la hipoxemia en los usuarios que ingresan a estas unidades. Para efectos de esta presentación vamos a hablar cuáles son sus componentes y cuál es el valor que nosotros esperamos encontrar. El gradiente alveolar arterial de oxígeno nos va a servir como un indicador global de la capacidad del pulmón como intercambiador de gases y nos va a hablar en relación a la indemnidad que tenga la membrana alveolo arterial para poder favorecer la difusión del gas desde el alveolo hacia el torrente arterial. El gradiente alveolar arterial mide la diferencia entre las concentraciones de oxígeno de los alveolos y del sistema arterial y nos va a servir clínicamente para poder hacer un diagnóstico diferencial de la hipoxemia. En sí la fórmula es la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. Para que descompongamos la fórmula y sepamos de dónde vienen sus componentes, la presión arterial de oxígeno va a hablar del contenido de oxígeno que hay en la sangre arterial y lo podemos obtener a través de los gases arteriales. Y la presión alveolar de oxígeno la vamos a obtener en base a la ecuación de gas alveolar que no es necesario para efectos de clínica aprenderse de memoria la fórmula, porque podemos encontrarla en internet y a través de calculadoras médicas que hayan disponibles, pero sí es importante que sepamos cuáles son los componentes que en ella van a afectar, porque podrían determinar alguna variación en el resultado. Entonces, primero que todo va a afectar la presión atmosférica, así que recordar cuál va a ser la presión atmosférica donde nosotros estemos trabajando, la presión de agua, la FiO2, la presión arterial de CO2 y el cociente respiratorio. Importante hablar aquí sobre la FiO2, ya que si nosotros vemos que la FiO2 aumenta en esta parte de la fórmula, va a afectar directamente el resultado de la gradiente aumentándola también. Así que tenemos que estar atentos con qué FiO2 se tomaron estos gases para saber si es que van a influir o no, va a influir o no en el resultado de la gradiente. Si el sistema fuera perfecto, si el sistema de intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar fuera perfecto, no existiría diferencia, no existiría gradiente alveolo arterial, ya que como esto se produce a través de difusión, podríamos lograr tener ambos números iguales a los ambos lados de la membrana. Pero existe un desajuste fisiológico de la ventilación-perfusión a nivel pulmonar debido a la heterogeneidad de la perfusión y de la ventilación. Por eso existe esta gradiente. Y además, a medida que va aumentando la edad, también la membrana empieza a verse afectada y el gradiente es mayor. Para efectos clínicos y para que sea más simple, podemos calcular la gradiente alveolo arterial ideal para un usuario a través de la fórmula de la edad dividido 4 más 4. Existen otras fórmulas que son un poco más engorrosas de recordar, pero podemos utilizar esta y los resultados son bastante similares. El valor calculado permite evaluar la hipoxia en relación a la disfunción de la unidad alveolo capilar y este valor se va a ver aumentado. En otras circunstancias, si tenemos hipoxias y no está determinada por una disfunción de la unidad alveolo capilar, el gradiente podría estar igual o menor al que calculamos como ideal para el usuario. En sujetos jóvenes podríamos encontrar valores entre 5 y 10, en adultos sanos podríamos encontrar entre 15 y 20, y en adultos mayores el valor podría ser cercano a 30. Existen bastantes calculadoras médicas disponibles como aplicación para los celulares y también existen calculadoras médicas a través de internet. La Medcal X, la aplicación a mí me gusta bastante, creo que es simple y tiene muchas fórmulas que están de acceso libre. Y los números que nos pide son los que componen la fórmula. Para hacer un diagnóstico diferencial, primero siempre debemos recordar que debe ser un usuario que tenga hipoxemia, y si tiene gradiente normal, asumimos que la membrana alveolo arterial va a estar indemne, por lo que los motivos de la hipoxemia van a ser externos a esta, y deberíamos encontrar diagnósticos asociados a la hipoventilación o a la baja presión de oxígeno a nivel ambiental. Si tenemos un usuario con hipoxemia y tiene un gradiente elevado, vamos a saber que tenemos alteraciones de la membrana alveolo-capilar, de la difusión a través de la membrana, y podemos encontrar alteración ventilación-perfusión, podemos encontrar CHAN, principalmente en
donde vamos a tener zonas que no van a estar ventiladas, pero sí perfundidas, o además vamos a encontrar alteraciones propias de la difusión a través de la membrana. Si queremos destacar algún tipo de diagnóstico, tenemos estas dos tablas donde podemos ver además otros trastornos de los gases a nivel arterial. Si nosotros encontramos un usuario que tiene hipoxemia y además tiene acidosis, eso quiere decir que tiene aumentado el CO2 y disminuido el pH, si tenemos una condición aguda y tenemos un gradiente normal, podemos tener una depresión de los centros respiratorios y es por eso que el usuario tiene hipoxemia y además hipercapnia. Y si tenemos el gradiente aumentado, en estos casos en que tenemos hipoxemia y hipercapnia, podemos estar frente a patologías pulmonares que estén asociadas con la obstrucción, por ejemplo, el asma y el EPO, que se puede ver en las condiciones crónicas. En crónico, si tenemos un gradiente normal y tenemos acidosis permanente en el tiempo y hipoxemia permanente en el tiempo, podemos tener enfermedades neuromusculares y, como ya había dicho anteriormente, si tengo el gradiente alterado de forma crónica, puedo estar frente al EPOC. Si tengo patologías que tienen alcalosis y además hipoxemia de forma aguda con gradiente normal, puedo estar frente a un usuario que está respirando rápido y cortito, entonces tiene aumento en el barrido del CO2, pero tiene hipoxemia. Por ejemplo, un usuario con dolor, con ansiedad, que tiene fiebre. Y si es que tiene el gradiente alterado y alcalosis, podemos tener un usuario con neumonía, con edema pulmonar, con algún tromboembolismo pulmonar. Y si tengo alcalosis de forma crónica con un gradiente normal, por ejemplo, puedo tener una usuaria embarazada que respira cortito y rápido, y en usuarios que tienen el gradiente aumentado de forma crónica, la alcalosis y la hipoxemia, puedo estar frente a algún tipo de falla respiratoria por neumonía por aspiración o por también algún TEP en alguna usuario embarazada. A efectos de resumen, recordar siempre que la gradiente alveolar arterial de oxígeno va a ser la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno, que la fórmula va a incluir la ecuación del gas alveolar menos la presión arterial en los gases arteriales y que va a estar determinada por la FIO2, así que ojo en los usuarios que tengamos la FIO2 aumentada, que vamos a encontrar también un gradiente aumentado, que idealmente la fórmula que usemos en clínica sea y la edad dividido 4 más 4 porque es más simple y nos puede dar valores de referencia, que el valor normal en los adultos es cercano a 20 y que los adultos mayores podríamos llegar incluso a 30, y que si el valor se encuentra aumentado asociado a la hipoxia, se debe a la disfunción de la unidad alveolo-capilar. Así que los invito a utilizar el gradiente alveolo arterial, es un número que nos va a ayudar a hacer diagnósticos diferenciales y también nos podría ayudar a ver cómo se comporta el usuario a lo largo de la estadía en la unidad paciente crítico. Cualquier duda me escriben y quedo atenta a sus comentarios para que así podamos ir conversando sobre este concepto. Que estén muy bien.